Bueno, ahí les comparto pantallas. Cuando termine el día de hoy, les va a llegar este material. Así lo pueden leer y acompañar con el material teórico. A ver, compartir pantalla. Una consulta, el material teórico lo envían también junto con lo que La va a exponer presentación. hoy. Sí, exacto. Ok, Vamos a seguir con ese ritmo con los otros con los otros dos módulos que quedan. Es primero el seminario, me prestan atención, toman apuntes, etcétera, etcétera. Les llega el material teórico, les llega la presentación y eso es lo que van a leer durante toda la semana hasta el próximo módulo. Entonces, en ese módulo, vamos a ver si hubo duda en la parte teórica, me las preguntan y pasamos recién al siguiente. ¿Sí? perfecto. Ahí estamos. ¿Ven todos la pantalla bien? ¿Ven bien? ¿Escuchan Sí, bien? sí. Sí. Escuchamos bien también. Excelente. Bueno, el encuentro anterior veíamos bullying como fenómeno psicosocial, ¿no? Ahora, el bullying puede, y la mayoría de los casos, genera ansiedad para quien lo está padeciendo, ¿no? Y también para el entorno. Ahora, la ansiedad también vamos a verla en un montón de otras formas o de modalidades. Pero la pregunta es, ¿la ansiedad es mala? Sí, no, tal vez. Sí es mala. Para mí Sí, sí. tal vez, depende en qué momento. Ahí va, depende. A ver, estírate un poquito más ahí con esa respuesta. No sé, me parece a mí que si estás todo el día en un estado de ansiedad, que todo quieres que llegue ya pronto, me parece que llega un momento que física y psíquicamente no te hace bien. Ujú, porque es Ahora, constante, porque es crónico. claro, es crónico. Ahora, el tener una ansiedad, bueno, por algo que tiene que pasar y no pasa, pero sabes que en algún momento eso va a llegar, y se Ujú. puede manejar esa ansiedad, me parece que en ese caso sí es bueno. O sea, no sé si es bueno, pero no es tan que te pueda llegar a Negativa. ser negativa, claro. Ok, Cari, muy bien la respuesta que acabas de dar. Ahí la vamos a profundizar un poquitín más. Noelia y después Janina. Yo creo que si es crónico, digamos, no es bueno. Yo creo que todas las emociones por ahí vienen a generar algo que nos haga accionar. Es como Bien. decir el enojo, por ahí el enojo no es malo, si, nos genera un movimiento, nos lleva a hacer algo, digamos. Pero el tema es si nosotros después eso lo mantenemos en el tiempo, o sea, lo mismo creo con la ansiedad, si nosotros lo mantenemos en el tiempo, eso nos genera estrés, nos genera, como que se pasa a un malestar físico, digamos. Estás todo el tiempo con ansiedad que después eso se somatiza. Excelente, Noelia. Había otra manito levantada. Sí, era yo, pero Jani, lo que dijo la la compañera. compañera, sí, eso es lo mismo que iba a decir. Bueno, Graciela. Por ahí también creo que puede ser cómo canalizamos esa ansiedad, que dependa si sea un bueno o malo. Se nos puede dar por, no sé, no dormir o comer o salir, no sé. Yo en momentos que he estado con mucha ansiedad, capaz que agarro la bicicleta y salgo a andar en bicicleta, y hay cosas que te perjudican de lo que puedas hacer por el estado de ansiedad y cosas que no. Excelente. Bueno, pensémoslo de esta manera. Si tenemos un examen el sábado que viene, y se los aviso ahora, y un poquitín de ansiedad van a tener, digamos, ¿no? Sobre todo porque no estaba planeado, porque no se habló, porque no está dentro de un cronograma, porque no un aviso, ¿no? Y ahí tenemos dos posibilidades. Que esa ansiedad nos obligue y nos haga sentar a estudiar. ¿Por qué? Porque se viene algo que si no estudio o me preparo me va a ir mal, ¿no? Y por otro lado puede ser una ansiedad tan, tan, tan grande que deje el curso,
que esté toda la semana con palpitaciones, que no pueda descansar en toda la semana, donde ahí se volvería patológica, ¿no? Pero la ansiedad es una, como las compañeras que participaron, efectivamente, ¿no? Digamos, una emoción más, y es natural y es necesaria, porque eso nos hace que nos, que nos predispone, a ver, sabemos que algo va a ocurrir y prepararnos para eso, digamos, ¿no? Tiene esa función la ansiedad, de decir, algo está por venir y me tengo que preparar, ¿no? ¿Y qué va a pasar? El cuerpo, cuando sabe que algo va a ocurrir, se prepara para eso. Entonces, algunas cosas de la salud se aumentan y otras se eliminan. Por ejemplo, las palpitaciones, la respiración, eh, poco sueño, ¿no? Son todas cosas que nos van a permitir estar preparados para cualquier cosa. Y el digerir los alimentos o el descansar bien y profundo no se va a poder hacer porque el cuerpo está preparándose para eso que está por venir. Entonces, procesar alimentos y descansar no me ayudan para esa situación. Entonces el cuerpo lo inhibe eso, ¿no? No me voy a meter de lleno en esto, pero el sistema nervioso, tenemos el sistema nervioso simpático y parasimpático. No tiene que ver con una división orgánica, ¿no? De órganos, sino que tiene que ver con una división más de acción, de funcionamiento. El sistema simpático actúa o se pone en funcionamiento cuando estamos frente a una situación donde tenemos que estar preparados físicamente, ¿no? Entonces ahí el cuerpo, para que todas las células del cuerpo estén oxigenadas y a su máxima expresión, estimula ciertos procesos e inhibe otros. Entre los que estimula las pulsaciones, la respiración, ¿no? La respiración más rápida, ¿no? Un aumento o una aceleración en la respiración, un aumento en los latidos, digamos, del corazón para que esa sangre que está llena de oxígeno llegue a todos los músculos. Y cuando esa situación pasa, el cuerpo aparece este funcionamiento parasimpático que es el que nos relaja. Piénsenlo, el de después de comer, ¿no? Que estamos como cansaditos, como que se relajó el cuerpo, ¿no? Entonces, el sistema simpático aparece y tiene una vida corta en realidad. Debería aparecer la situación, se activa el sistema, pasa la situación y seguimos con los valores normales de todo esto. Cuando eso no pasa, vamos a ver que no podemos descansar bien, no podemos alimentarnos bien, ¿no? Y se vuelve algo crónico, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Entonces, la ansiedad es una emoción natural que experimentamos todos en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, se vuelve excesiva o interfiere significativamente en nuestra vida cuando se convierte en un trastorno. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, ¿no? Es poder identificar nosotros y el grupo en el que sea que estemos, la diferenciación de cuál es natural o cuál es patológica, ¿no? Por eso vamos a aprovechar este cuadrito. ¿Cuál es la causa de la ansiedad normal? Es una reacción normal motivada por una situación estresante. Que alguien, alguien también dijo eso de estresante hoy. Em, y cuando es patológica, puede aparecer sin ningún desencadenante. No hay una situación que el sujeto pueda identificar como me tengo que preparar para esto, sino que es más una actitud frente a la vida, digamos, ¿no? Esa sensación constante de algo que está por venir y tengo que estar preparado. El problema es cómo me preparo para una situación que no estoy identificando cuál es, ¿no? Por otro lado, si hay una situación que el sujeto puede identificar, la respuesta es totalmente desproporcionada. Por ejemplo, si a alguien le hubiera empezado a dar una crisis de ansiedad, ahora, después de mi chiste de, bueno, si no hay preguntas, hacemos un examen ahora, eso hubiera sido desproporcionado. ¿Se entiende? Porque sería una locura que les tome un examen sin... O no, puede ser un examen sorpresa. En el peor de los casos es, bueno, hago el examen y se desapruebo, desapruebo. O, profe, mire, yo no voy a hacer el examen porque nadie me prepara, nadie me avisó y no estoy listo para hacerlo, digamos. No hay algo desmedido.
frente a la situación. Bien. Los síntomas. En la ansiedad vamos a tener síntomas o indicadores de miedo o de angustia. En cambio, en la ansiedad patológica vamos a tener una sintomatología mucho mayor. Dificultad para concentrarnos, pensamientos obsesivos, tristeza. Después, síntomas físicos como el sueño, la fatiga, la dificultad para respirar, dolores en el pecho, dolores de cabeza, dolores en el estómago, ¿no? Cuando en la ansiedad normal es estas dos emociones. Bien. ¿Cuándo aparece? La ansiedad va a aparecer de forma puntual frente a una situación puntual, ¿no? Y debería ser de corta duración. Igualmente, cuando lo vivimos en carne propia, por más que sean 2 horas, 3 horas o 8 horas, la vivimos como muchísimo más, digamos, ¿no? Porque tenemos toda una sintomatología que ese registro del tiempo no lo tenemos tan presente. Pero si lo vemos desde afuera y objetivamente, digamos, duró, ¿no? Algo coherente, digamos. O el tiempo que nos dio para poder procesar qué hacer, ¿no? Acá hay como una diferencia muy linda que me gusta siempre conceptualizar, esto de preocuparse u ocuparse, ¿no? La ansiedad nos permite ocuparnos, ¿no? Decir, bueno, va a venir esto, ¿qué tengo que hacer? Y cuando es patológico es, me preocupo por lo que tengo que a futuro ocuparme, ¿no? Es como que le agrego un paso de nervios y de ansiedad anterior a ese evento o esa situación que me está desestabilizando. Entonces, ¿cuándo aparece la ansiedad patológica? De forma habitual y es de duración prolongada, al punto que también afecta hasta el sueño nocturno, digamos, ¿no? El no poder descansar o el no poder dormir toda la noche, porque no estamos, nuestro cuerpo está preparado para esa situación. Y si estoy preparándome para una situación que me da miedo o una situación que me da angustia, si me duermo profundo, no voy a estar preparado, porque puede pasar algo cuando me estoy durmiendo, ¿no? Entonces, el cuerpo está con un sueño muy livianito, ese sueño que parece como si no hubiéramos dormido, ¿sí? ¿Se entiende ese sueño? ¿Les ha pasado despertarse como si no hubieran dormido nada? Sí, a mí, por ejemplo, me pasa, yo hace como una semana que estoy con ataque de ansiedad. Bueno, Ujú, primeramente por el problema de salud. ujú, Segundo, que no duermo, me acuesto como a las 5:30 recién y me duermo 2, 3 horas. ujú, Me levanto con miedo porque estoy sola, porque ahora mi hija empezó la facultad, mi nieta al jardín, y me ujú. empezó a atacar ese miedo que no lo sé de dónde sale, que es un miedo de estar sola. Y por ahí también un miedo de salir a la calle y, no sé, que pase algo. Es como que todo el tiempo mi cabeza trabaja pensando en cosas que quizás puedan pasar, pero no quiere decir que pase, ¿no? Pero yo ya me estoy adelantando, o sea que algo me va a pasar. Bueno, hoy, entre todas las cosas que yo les voy a enseñar, chicos, para que ustedes después puedan enseñar en los grupos, hay muchísimas herramientas que podemos usar en nosotros mismos, ¿eh? Así que la idea de hoy es también que ustedes, como profesionales, también puedan llevarse esta herramienta. ¿No? No solamente para nuestra vida personal, como Nati lo podría llegar a usar con esto que nos comenta, sino por también situaciones profesionales, ¿no? Una reunión en el trabajo, un grupo que no conozco, un grupo que está pasando por una situación y vamos a ir y no sabemos cómo ese grupo puede reaccionar, entonces estamos nerviosos o ansiosos por eso. Entonces, muchas de las herramientas que vamos a ver hoy también las pueden usar ustedes. Pueden y deben, ¿no? Por esto, esta necesidad de poder estar en nuestra máxima expresión frente a un grupo o dentro de nuestro plano laboral o de trabajo. Y además, espero poder darles herramientas para que puedan usar ustedes para su vida personal, ¿no? Gracias, Natalia, por lo que compartiste. Y por último, ¿cómo se relaciona el sujeto cuando está con esta ansiedad, ¿no? Cuando es una ansiedad normal, el sujeto puede seguir vinculándose con amigos, familia, trabajo, estudio, como siempre.
Va a tener un malestar interno, pero va a seguir siendo funcional. Cuando la ansiedad es patológica, va a generar cambios en la conducta, lo cual puede llegar a generar aislamiento, fobia social, en algunos casos hasta poder consumir sustancias. ¿Por qué va a consumir sustancias? Porque esta sensación constante, el sujeto se cansa y empieza a buscar cualquier recurso para que esa ansiedad constante desaparezca, ¿no? Entonces puede aparecer distintos tipos de adicciones que al cuerpo le den esa cantidad de hormonas de la felicidad que le hace falta para que esa ansiedad patológica que está teniendo disminuya o por lo menos por un par de horas no esté presente. ¿Queda claro? Bien ahí. Bueno, síntomas generales. Sensación de nerviosismo y agitación y tensión, aumento del ritmo cardíaco, que esto les contaba antes, respiración acelerada, hiperventilación también. Estos dos, bueno, todo lo que están viendo acá tiene un poco que ver con el sistema simpático, sobre todo este de aumento del ritmo cardíaco y respiración acelerada. Sudoración, producto de las dos cosas anteriores, temblores, sensación de debilidad o cansancio, falta de aire, muy común, mareos, dolores y molestias inexplicables que no tienen una base biológica, y cambios de comportamiento, sobre todo ahora a partir de acá en adelante estamos hablando ya de una ansiedad patológica, ¿no? Que es sobre la cual vamos a intervenir, porque en la otra, el mismo sujeto usa esa ansiedad que tiene para poder enfrentar aquello que se está preparando, ¿sí? Vamos a ver, lo que tiene la ansiedad es que tiene muchas modalidades, o sea, tiene muchas formas de expresarse, ¿sí? Una es la ansiedad generalizada. Esta sensación o esto que estábamos hablando recién son constantes, ¿no? Sí, lo que tiene a favor es que es un poco menos intenso, pero ¿qué tiene en contra? Es constante y pueden ser periodos de semanas y meses donde el sujeto ni bien se levanta, tiene miedo y cuando se acuesta con miedo. Entonces es constante. Por eso se habla de trastorno de ansiedad generalizada, el otro no, o sea, la sigla sería TAG, TAG o trastorno de ansiedad generalizada. Y la característica es ese perdurar en el tiempo de estos síntomas, un poco más leves, pero constantes. Se va a caracterizar por tensión muscular, dolores de cabeza, fatiga, dificultad para respirar, sudoración excesiva y problemas gastrointestinales, gastritis nerviosa. Y en cuanto a síntomas emocionales que el sujeto va a tener durante todos estos periodos, van a ser inquietud, irritabilidad, dificultad para concentrarse y sensación de estar al borde del colapso. Es menor en intensidad, pero tenemos la sensación de que pasa una cosita más y voy a tener una crisis. Bien. Y acá vamos a otra situación de trastorno de ansiedad que sería totalmente en cuanto a síntomas diferente al anterior. En el anterior eran periodos extensos de tiempo con una intensidad moderada o leve. ¿Qué pasa con el ataque de pánico? Es reducido, porque de hecho los ataques de pánico duran entre 7 y 10 minutos, y 10 minutos es un montón, pero 7 minutos, pero tiene es muy agudo. ¿Alguien ha tenido ataques de pánico? De antemano, no hace falta que lo comente ok, ahí el compañero levanta la manito. Hola, Hola, profe, buen hola, día. buen día. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Sí, yo soy Mariané. La semana pasada yo no pude estar por Sí, Zoom sí, y recién puedo entrar por el tema del internet. sí. Quería avisarle. Ah, bueno, pero ese tipo de cosas tírenmelas por el chat, no hay problema. Bienvenida y disfruta este encuentro. Dale, Profe, gracias. yo sí No, por pasé favor. por eso y hasta me Ujú. medicaron también por eso, por ataque de pánico, porque Excelente. eran entre 5 a Sí. 10 minutos, pero pues se hacía eterno y me agarraba por ahí en cualquier lugar, no era un lugar específico, me agarraba en el subte, a la salida del subte, yendo al trabajo, eh,
pero era horrible, o sea, porque es como que te falta el aire, da palpitación, miedo, eh, hasta como que te desorientás también un poco, si estás en la calle, digamos, cuando te agarra eso. Excelente. Gracias, Natalia. Eh, La siguiente profe, pregunta era esa. sí, Sí, profe, decime. Sí, Mariane. el ataque de ansiedad, o sea, el trastorno de pánico, ¿es lo mismo que el ataque de ansiedad? Porque mi No. esposo sufrió de trastorno de ansiedad y es feísimo también, por los No, lo que síntomas pasa es de que el que trastorno de ansiedad es, vamos, volvemos al principio de las diapositivas. Los trastornos de ansiedad tienen un montón de expresiones y el ataque de pánico es una de esas expresiones. Cuando se habla de que el sujeto tiene un trastorno de pánico es o porque todavía no se ha podido clasificar entre todos los que hay o tiene una sintomatología que no se agrupa a ninguna de estas formas clínicas que estamos hablando ahora. Sí tiene los síntomas, pero todavía no un cuadro completo, ¿no? Igualmente hay que trabajar sobre eso, obviamente. Em, y algo que acaba de decir la compañera Natalia, el ataque de pánico, chicos, es una crisis aguda de ansiedad, pero el sujeto siente que se va a morir, ¿no? La respiración se cierra, el pecho duele un montonazo, el brazo duele, tiene una sintomatología que es muy similar a la de un ataque cardíaco. Bien, y si bien dura unos segundos, para el sujeto es eterno, porque siente directamente que se va a morir. Lo cual acá hay un tema interesante para poder trabajarlo, que yo siempre hago la misma pregunta. ¿Cuál es el peor ataque de pánico? El primero. ¿No? El sujeto no tiene idea de lo que le está pasando, ¿no? No sabe que existe este término. Ahí te dejo hablar, María. O el sujeto no tiene idea lo que está pasando y lo primero que viene a la cabeza es la muerte. ¿No? Cuando esa situación o esa crisis se logra sobrellevar y hay una consulta médica y entiende que tiene un ataque de pánico o que puede desarrollar ataque de pánico, ya se prepara de otra manera, siguen siendo complicados, pero hay algunas herramientas que generalmente son unas pastillas que tienen encima las personas que tienden al ataque de pánico y muchas veces sabiendo que tienen estas pastillas que les va a ayudar frente a una situación de ataque de pánico, no tienen el ataque de pánico. Porque tienen esa seguridad. Si me pasa esto, tomo esta pastilla y ok. Pero el primero, cuando el sujeto no tiene idea del diagnóstico, es un horror, digamos, ¿no? Porque no sabe lo que está pasando, no tiene este concepto de ataque de pánico. Decime, María. Sí, profe, es horrible. A mí me ha pasado cuando se ha enfermado mi hija, Ujú, ella ha perdido el conocimiento. Bueno, ujú, era la primera vez que le agarraba un ataque de epilepsia y ha ujú, quedado sin conocimiento, como anulada porque se tiene crisis de ausencia, 7 horas. Me han uf, terminado atendiendo a mí porque yo estaba no podía respirar, era un dolor en el pecho, una angustia, era terrible, es horrible, horrible, sí. horrible. Y al último me han terminado haciendo a mí atendiéndome primero y me han sacado donde estaba ella porque yo no paraba de llorar y era una angustia, era un dolor, una falta de aire, se me cerraba, no, no podían. Yo la veía Ahí que ella igual. gritaba y Ahí lo no, que no tuviste los fue conocía. lo que tuviste fue una crisis de ansiedad, Ah, porque por lo que me estás contando sí, duró un poquito más que unos minutos, sí. ¿no? La sintomatología fue similar, porque en realidad en todos estos Ajá, trastornos la sintomatología es muy parecida, pero cuando dura más de 7 minutos, estamos hablando de una crisis de ansiedad que sí puede durar horas y un poco más también. sí, a mí El sí. ataque de pánico, recuerde que va a ser entre 7 y 10 minutos, pero en una agudez de síntomas que son similares a un ataque cardíaco, ¿no? Para poder ir Sí, diferenciando bien, porque una de las cosas que vamos a hacer en los grupos, ahí te dejo hablar, compañero, una de las cosas que vamos a hacer en todos los grupos en los que participemos es algo que se llama psicoeducación, ¿no? Psicoeducación es explicarle al grupo qué es la ansiedad y cómo trabajarla. Y esto es para grupos terapéuticos, para grupos de apoyo y para grupos operativos, que hoy voy a hacer un comentario porque las ansiedades básicas están en los grupos de psicología social. Entonces, el poder trabajarlos con ellos nos va a ayudar a que el grupo esté muchísimo mejor a la hora de enfrentar desafíos, ¿no? Entonces,
Una de las grandes cosas que tenemos que hacer con esto es psicoeducación, o sea, explicar una situación de salud mental para que el grupo después pueda intervenir cuando identifique de manera adecuada, ¿no? Esto que le está pasando. Venga, compañero, dígame, Bien. prende el micrófono. Ah, pensé que estabas por hablar 867. Estás con el micrófono apagado. Y aparte decime el nombre, así te cambio el nombre ahora mismo. Perdón, Néstor. Néstor, ahí te cambio el nombre. Decime, ¿estabas por decir algo? Sí, que mi suegra tiene pánico a quedarse sola, digamos. Hay que, Ok. ¿cómo es? Hay que cuidarla la noche porque más que nada la noche le pasa esos síntomas. Mira, ok. Bueno, también algo más crónico es en esa situación, digamos. Si todas las noches le ocurre, es crónico. Que ahora vamos a ver cuál de estas modalidades puede ser más cerca. Que por ahí puede ir por acá. Gracias, Néstor. A ver, ¿por dónde íbamos? Trastorno de pánico, sí. Trastorno de ansiedad social. Miedo, decime. ¿Quién? Graciela, sí. ¿Las fobias tienen algo que ver con el pánico? Dame un segundo y te voy a responder con algo en pantalla. Sí, acá va. Fobias específicas, agarofobia y la anterior, que es ansiedad social, que también, sí, sí, desde ya. Las fobias son un ejemplo de ansiedad y de modalidad de ansiedad, ¿sí? Y pueden presentarse solita la fobia o acompañada de agarofobia. De hecho, los manuales diagnósticos siempre se pone fobia a tal cosa con agarofobia o sin agarofobia. En algunos casos, la fobia de base genera que el sujeto tenga miedo de salir a la calle producto de la fobia, y en otros casos, la fobia es una fobia específica que no le restringe esa salida a la calle. Bien, pero sí, tiene mucho que ver con la ansiedad. Igual, siempre hago un comentario que hoy no lo hice, y lo voy a hacer rápido ahora. Creo que lo vimos la semana pasada, y si no, lo explico ahora. ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad, estrés y angustia? ¿Lo hablamos en este grupo? Ok, bueno, lo vamos a hacer en 3 segunditos. La ansiedad, la angustia y el estrés es exactamente lo mismo. Me las acabo de resumir todo muy rápido. Pero es lo mismo. La diferencia es el origen. ¿Qué es lo que aumenta mis pulsaciones? ¿Qué es lo que aumenta mi respiración? ¿Qué es lo que aumenta o nubla mi pensamiento? Eso es lo que varía. En la angustia es una situación del pasado que no ha sido resuelta. Entonces me angustio por algo que ocurre hoy y que todavía no he podido superar o procesar o comprender o entender. El estrés, toda esa sintomatología es producto de algo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora. Estoy en el trabajo y vinieron mis jefes y me empezaron a atacar con cosas que todavía no terminé de hacer y no les pude contestar y aparece toda esta sintomatología con algo que me está pasando en el aquí y en el ahora. Bien. Y la ansiedad es con algo que está por venir. Algo que todavía no ocurrió, sino que va a venir. Por eso es que tiene que ver con las fobias, esto que trae la compañera, porque la fobia en principio no está al frente mío, pero puede aparecer, entonces tiene que ver más que ver con la ansiedad, porque no estoy frente al objeto. Ahora, cuando tengo esa situación o objeto que estoy teniendo al frente mío, y tiene más que ver con el estrés situacional de tener ese objeto fobígeno, que puede ser una persona, un objeto o una situación, al frente mío. ¿Queda claro esta diferenciación entre angustia, ansiedad y estrés? Recuerden esto, esta sintomatología que estamos viendo acá, esta de acá, es igual en los tres. La diferencia es el origen, ¿no? Si es un evento no superado del pasado, si es una situación actual o si es algo que todavía no ocurrió, pero ocurrirá. Bien. Bueno, ansiedad social. Situaciones, un miedo intenso o persistente a situaciones sociales en las que la persona puede ser evaluada negativamente por los demás. La persona con este trastorno suele evitar situaciones sociales o los tolera pero con gran angustia.
ruborizarse, temblar, sudoración, miedo a ser humillado, rechazado, vergüenza o aislamiento social. Y luego tenemos las fobias específicas hacia una situación u objeto en particular, la agarofobia, que es la ansiedad en lugares públicos o lugares abiertos, y el trastorno de ansiedad generalizada. Este es muy común entre mamis y niños. Donde empieza esa separación, el niño empieza a crecer, empieza a explorar y la madre tiene dificultad para esa separación con el niño de una manera, ¿cómo decirlo? Em, para poder procesar esa situación, digamos, ¿no? Sobre todo esto pasa a madres primerizas o familias primerizas, ¿no? Lo que pasa es que este apego por lo general es a la mamá o a esa figura que hace de este rol, digamos, ¿no? Entonces hay una dificultad para ese proceso natural de separación, ¿no? De dejar de ser uno solo los dos para poder permitir esa autonomía que en los primeros años y nos angustian un montón, ¿no? Cuando empieza a caminar y tenemos que estar atentas o cuando empieza a estar en determinadas actividades que ya no está tan sobre nosotros, bueno, ahí esa ansiedad por separación es natural. La característica que tiene es que las dos partes sufren esa ansiedad, el niño y la figura de apego también. Natalia. No, quería comentar sobre eso, porque mi hija tiene la nena, que es la primera, ¿no? Y la Ujú, llevó a la guardería y están en el periodo de adaptación. Pero el ujú. tercer día dice que entró y ni la miró. Y ella me llamó llorando, diciendo, mamá, entró y no dio vuelta, o sea, no dio vuelta la mirada atrás ver si yo iba con ella o no, entró así. Y mi hija me llama llorando y le digo, bueno, está bueno, le digo. Sí, Hermoso, digamos. y ella estaba llorando y yo no la podía contener porque, digo, no, es algo muy bueno, o sea, no lo tomes como algo malo, es muy bueno, le digo, porque quiere decir que ya se está adaptando y vos también estás en la facultad y no se te va a hacer difícil, es dejarla, irte a la facultad, pasar, buscarla y ya está. Y no tenés Tal que cual. pasar un mes quizá con la nena que llora, que quiere quedarse con vos, que sin vos no se puede quedar. Tal cual. Tal cual. Claro, lo que pasa es que esta ansiedad por separación es que nos cambia, digamos, ¿no? Bueno, yo no tengo, no soy mamá, para empezar, y no tengo hijos, en segundo plano. Pero, digo, es un cambio para las dos partes, no es solo de una parte el cambio, ¿no? Cómo se va acomodando toda la vida, cómo se va poniendo la atención en otro pequeño ser humano, digamos, ¿no? Y de un día para otro ese cambio, por ahí también implica un cambio de nosotros desde el rol, ¿no? ¿Cuál es mi función ahora, digamos? Si en esta semana o en estos meses estaba totalmente enfocado en esto, o en estos años, ¿no? Por ahí cuando es un año y medio, 2 años o 3 años, todo giró en torno a esta situación, entonces ahora con este cambio y me genera ahí una movilización de qué voy a hacer en esta nueva situación de vida, ¿bien? Pero es natural, ¿no? Bueno, ¿qué más? Ansiedad debido a una enfermedad, totalmente natural. Incluyen síntomas de ansiedad o pánico intenso cuando están directamente causados por un problema de salud físico. Otro, mutismo selectivo. Esto es el niño o el adulto, el niño obviamente, ¿no? Perdón, el adulto obviamente o el adolescente obviamente tienen la capacidad de hablar y producto de una ansiedad tan grande, no hablan directamente. Estos periodos pueden durar años, 1 año, 2 años de no emitir palabra y que no exista ningún tipo de patología médica que afecte a la capacidad del habla, digamos, ¿no? Es la ansiedad frenando esa actividad. Y por otro lado, muchas sustancias pueden generar crisis de ansiedad o ataques de pánico, digamos, ¿no? eh, También son muy comunes. Ahí no es que es la sintomatología propia de estar frente a una situación estresante, sino que es la sustancia que genera toda esta respuesta orgánica que es asociada a la ansiedad. Bien, ¿qué factores son los que generan ansiedad? Eventos estresantes desde ya, predisposición genética también, personalidad, experiencias traumáticas, hábitos de vida, enfermedades médicas o ciertas sustancias.
En el ámbito social, ¿qué va a generar el individuo? Evitación tiende a evitar situaciones sociales, lo cual empieza a restringir actividades cotidianas que el sujeto debería y podría realizar. Empieza a tener dificultad para iniciar o mantener conversaciones o para relacionarse con el otro, lo cual lleva a aislamiento social, a timidez excesiva. En los casos de mutismo selectivo, tiene mucho que ver esto de la timidez o esta dificultad para poder comunicarse. Y por otro lado, también genera una dificultad para poder tomar decisiones, ¿no? Volvemos a esto de la ansiedad natural o la patológica. Es tal estos síntomas que el sujeto al final a esa situación que le está generando ansiedad no puede accionar, no puede hacer nada, digamos, queda como no sé qué hacer, ¿no? Entonces lo lleva a no poder tomar decisiones, ¿no? Entonces también se vuelven un poco dependientes a las personas que los rodean. Porque, ¿qué le van a pedir? Toma la decisión vos, porque yo no estoy pudiendo. A mí me está pasando esto. Entonces empiezan a generar una dependencia con sus cuidadores o con las figuras de apoyo que tengan en su vida. Patricia, dale. Hola, buenos días. Muy buenos Mu- días. Mutismo selectivo. ¿Es lo que hablábamos recién, esto de no poder hablar? Esto sí, mira, te lo leo así nos queda a todos. Es una incapacidad constante que tienen los niños para hablar en ciertas situaciones, como en la escuela, incluso cuando pueden hablar en otras situaciones, como en el hogar con los miembros cercanos a la familia. Esto puede afectar el desempeño en la escuela, el trabajo, la sociedad. No me Eso, quedaba claro. Selectivo, digo yo, ¿qué es lo que selecciona? Ahí está. el ambiente, a veces es en todos los ámbitos de la vida del sujeto y otro es solo en el lugar donde se sienten ansiosos. Gracias. De nada. Eh, ámbito personal. ¿Qué nos va a generar desde el ámbito personal esta ansiedad patológica? Preocupación excesiva, insomnio, fatiga. Recuerden que estos dos, a ver, déjeme ver. Sí, principalmente estos dos son síntomas que tienen que ver con estar preparado para, ¿no? Entonces, no podemos descansar bien ni podemos procesar bien los alimentos porque nuestro cuerpo está enfocado en esa situación que hay que estar listos para accionar. Entonces, no se puede alimentar bien o no puede descansar bien porque el cuerpo está enfocado en otra cosa. Irritabilidad, que generalmente se desprende de los dos anteriores. Problemas de concentración, que también tiene que ver con los alimentos, el sueño y el no poder descansar bien. Y cambios físicos como en la tensión muscular, dolores de cabeza, palpitaciones y problemas gastrointestinales. Obviamente va a existir un deterioro del bienestar emocional, problemas de sueño, fatiga crónica, problemas físicos, dificultad para la concentración y acá ya empezamos otra cosita que es muy importante. Empieza a lastimarse la autoestima. ¿Pero por qué? El sujeto empieza a compararse con los demás. ¿Por qué los demás pueden enfrentar esta situación y no les genera nada y yo quedo de cama 2 días? ¿Por qué los demás pueden enfrentar este examen que fue para todos y a mí me está no permitiendo no me está permitiendo estudiar o concentrarme para poder hacerlo, ¿no? Entonces empieza como a lastimar el autoestima por comparación con las personas que están teniendo una ansiedad normal frente a la misma situación, ¿no? Entonces por ahí las personas le dicen, sí, estoy un poco asustado, pero ya me puse a estudiar. Y la persona dice, Yo estoy muy asustado y no leo y no entiendo nada, digamos, ¿no? Y antes de que se estuviera esa, no, ese examen, venía bien, leía y entendía, pero ahora que me lo dijeron ya no entiendo nada, no me acuerdo de nada, leo y no entiendo. Entonces, lo que pasa con la comparación del otro es que observan que el otro también tiene esa preparación para el examen, pero el otro no le inhibió la situación. ¿Se entiende esto? Entonces uno siente que no es funcional, que no puede enfrentar situaciones y eso empieza a desgastar y a lastimar el autoestima, ¿no? Bueno, todo eso que dije recién eran a mediano y corto plazo. Ahora, a largo plazo va a terminar desarrollando otras situaciones de salud mental perdón, problemas de salud física. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo está en un modo
de supervivencia cuando no le hace falta. Entonces hace que todo el cuerpo siempre esté preparado para situaciones, todo el tiempo esté preparado para una situación que está por venir. Entonces está como a la máximo funcionamiento todo el tiempo, no permitiéndole bajar y poder tener momentos donde el cuerpo esté en un estado de palpitaciones normales, de respiración normal, de relajación muscular, de relajación nerviosa, ¿no? Porque la ansiedad va a aparecer y todo eso se tiene que activar, pero también tenemos que estar la mayor parte del tiempo con parámetros comunes de funcionamiento corporal. Cuando eso está siempre llevado al extremo, siempre tengo el cuerpo tensionado, siempre lo tengo llevado a su máxima expresión y empieza a cansarse el cuerpo, ¿no? Porque no está para funcionar todo el tiempo a ese nivel. Bien. Eso tiene que ver más con las conceptualizaciones de salud mental. Vamos a meternos ahora en la relación entre la ansiedad y la psicología social. La relación entre el estrés social, ¿por qué hablamos de estrés social? Es lo mismo, digamos, ¿no? Volvemos a este concepto que les dije de ansiedad, angustia y estrés, ¿no? En la psicología social lo que vamos a ver es una ansiedad que ya es situacional en el momento. Entonces vamos a estar hablando de estrés. El sujeto seguramente estuvo nervioso y ansioso antes de ese encuentro grupal o ese encuentro con el otro, pero al momento de estar vinculándose es algo más del aquí y ahora. Entonces, por eso acá en el material habla de estrés. ¿Queda claro esto? Pero no es que nos cambiamos de tema, seguimos en ansiedad, pero estamos frente a una ansiedad que se logró por lo menos enfrentar para llegarse a ese encuentro con el otro. Entonces ya ahí estamos hablando del aquí y ahora. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, la relación entre el estrés social y la ansiedad es un tema de gran interés dentro de la psicología social. Ambos constructos están estrechamente vinculados y se influyen mutuamente. ¿Qué es el estrés social? El estrés social se refiere a la tensión o presión que experimentamos resultado de las demandas y exigencias del entorno social. Estas demandas pueden provenir de nuestras relaciones interpersonales, roles sociales, expectativas culturales y situaciones de la vida específicas. Entonces, acá viene este concepto de el estrés social sobre la ansiedad, sobre la ansiedad, lo que va a decir que el estrés social va a desencadenar una ansiedad. O sea, si empezamos a tener situaciones displacenteras o situaciones que nos hagan mal con el otro, ¿qué va a pasar con el tiempo? Voy a tener miedo de relacionarme con el otro, porque ya vengo de esta experiencia negativa previa, ¿sí? Entonces, si yo fui, capaz que fui re bien predispuesto a un trabajo nuevo. Primer día me peleo con un compañero. Segundo día me peleo con otro compañero. Cuarto día mis jefes empiezan a decirme que, si bien hace poco que estás en la empresa, estás trabajando mal, que hay que estar atento a esto, ¿no? ¿Qué va a hacer? Que después de 2 semanas tenga ansiedad de ir al trabajo. ¿Por qué? Porque estuvo este estrés presente primero en estos encuentros previos, entonces ya me predispone a que a futuro me dé miedo, me dé ansiedad esa situación o ese trabajo. ¿Queda claro? Y al revés, ¿por qué es bidireccional? Porque puede ser que ese estrés y esas situaciones previas lleven a una situación de ansiedad. Pero a su vez, también puede ser una persona que tenga ansiedad y que el estrés o las situaciones sociales la eleven. Puede ser que una esté antes y genera la otra, o que la otra exista ya de base y que aparezca el otro como fomentando y reafirmando lo que la ansiedad tiene. ¿Queda claro esto de ida y vuelta? Bien. Jani, ¿estás por decir algo? Janina, Miranda, no. Bueno, como tenías prendido el micrófono, pensé que estabas por decir algo o preguntar algo. Bueno, quiero ir a una cosita más antes de ir al descanso y después vamos a ir a la parte práctica. ¿O no? ¿O ya estamos para...? No, estamos como para un descanso. Ah, acá. Bien, acá. Pichón Rivière. Pichón Rivière dice,
que la ansiedad como producto de las relaciones va a generar la forma y la relación que vamos a tener con el otro. Cómo nos sentimos con el otro, cómo nos vinculamos con el otro, va a ser un factor clave tanto en el aumento o en la disminución de la ansiedad. Por otro lado, los grupos en general, de manera natural, van a tener ansiedad. La mayoría de acá son psicólogos sociales y ya pasaron el primer semestre, ¿no? ¿Cuáles? No, todavía no pasaron el primer semestre. Bueno, los que sí. ¿Cuáles son las ansiedades que aparecen en los grupos? ¿Alguien lo sabe? No se ¿No? escuchó lo que preguntaste. Ah, ok. Ahora sí se me escucha. ¿Se me sigue escuchando? ¿Sí o no? ¿No? Ah, bien, ok, ok, ok. ¿Ahora? Hola, hola, Sí, hola. se escucha. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bueno, ¿cuáles son las ansiedades que aparecen en los grupos? Y en los grupos, por ejemplo, cuando hay una tarea por hacer con el Ujú. grupo, el miedo a que, por ejemplo, el grupo no sea comunicativo, por ejemplo, que estemos en un grupo de 5 personas y seamos solamente tres, el no comprender cómo hacer esa tarea. eh, bueno, creo que Ok, una parte eso de los miedos que te da, ¿no? ok, Ante la evaluación o a explicar algún tema también por vergüenza adelante de tus otros compañeros, a la ok. participación. Bueno, todos los que está nombrando la compañera están bien, pero se reducen a dos. Miedo al ataque y miedo a la pérdida. Esto que decía el compañero de no saber qué responder nace del miedo al ataque. Una situación nueva que nos va a hacer perder la estabilidad que teníamos sería miedo a la pérdida, pérdida de la estabilidad o de aquello que ya conocemos, ¿no? Entonces, el componente de la ansiedad en los grupos es algo que está presente todo el tiempo. Y esa relación que se establece con la tarea, de si no la logro, si no se está llevando a cabo bien, si hoy no fue un día productivo para la tarea, genera ansiedad, ¿no? Y dice que una de las herramientas más importantes para poder trabajar la ansiedad, en un grupo sobre todo y en un grupo operativo aún más, la importancia de la comunicación. El poder expresar qué cosas me está generando ansiedad o qué aspectos de esa tarea me están generando ansiedad para poder trabajar en consecuencia de eso, ¿no? Y ocuparse de eso, ¿no? Entonces esos, cuando ya el sujeto siente que está pudiendo accionar con eso que le estaba generando ansiedad, van a reducirse esos niveles. Y por otro lado, el apoyo mutuo. El apoyo mutuo, ¿no? O sea, que el vínculo con el otro muchas veces disminuye la ansiedad que es propia, digamos, ¿no? Que es algo más individual. Bueno, chicos, vamos a hacer un descansito. ¿Qué hora es? Son las 10:57. Es la primera vez, bueno, en su caso es el segundo encuentro, pero yo lo vengo dando este taller varias veces y hemos llegado, pero con una comodidad a donde teníamos que llegar. Estoy pero feliz. Son y 57, vuelven a las 11:10. ¿Sí? Y a partir de ahí empezamos con herramientas, ¿no? Intervenciones y formas de trabajo en grupos terapéuticos y en grupos de apoyo. ¿Sí? Tómense 10 minutitos de descanso. Hacemos. Bueno, entonces, sabiendo esto, ¿no? Sabiendo que de manera directa o indirecta la ansiedad afecta a los vínculos, ¿no? De manera directa hablábamos de la ansiedad social. Y de manera indirecta, la sintomatología por cualquier origen de esta ansiedad a largo plazo tiende a que nos vayamos alejando de los grupos y de las personas con las cuales nos vinculamos. O sea, de manera directa o indirecta, afecta a los vínculos y a nuestro desarrollo en la sociedad.
Entonces, una de las principales cosas que vamos a poder hacer es trabajar con dinámicas grupales. ¿Sobre dónde? Por un lado, grupos de apoyo. Por otro lado, grupos terapéuticos. Y por otro lado, y no menos importante, en grupos operativos, ¿no? Porque si esta ansiedad que los integrantes o el integrante dentro de un grupo que están padeciendo esta situación, va a afectar a poder llegar a concretar la tarea que ese grupo operativo tiene, ¿no? Entonces, en todos los grupos es necesario y adecuado el poder trabajar la ansiedad. Bien, pero para poder llevar a cabo estas No, herramientas que vamos... no te escuchamos un cachito. Ahí, ahí, ¿no? ¿O sí? Sí, se la escucha. A Al menos ver. yo lo escucho. Ahora ¿me escuchan todos? Yo lo escucho bien, profe. Igual está bien Yo que me avisen también lo cuando no. escucho, profe. Ok, Sí, sí. bueno, pudo haber sido algo de la compañera o por ahí cuando conecté y desconecté se acomodó. Bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer en cualquiera de los grupos que nombré estas dinámicas para poder ayudar a a la ansiedad? Principalmente vamos a abrir el espacio y vamos a dejar en claro la importancia de la comunicación abierta y empática. ¿Por qué? Porque dentro de las cosas que decíamos recién, que proponía Pichon Riviere, nos ponía sobre la mesa esto de la importancia de la comunicación para poder enfrentar la ansiedad. Por tanto, cualquier actividad que esté enfocada en en la disminución de la sintomatología de la ansiedad tiene que estar atravesada por la comunicación. Patricia, ¿estabas por decir algo? No. Ok, vamos a esperar. Em, ¿Qué implica la comunicación abierta y empática? Por un lado, escucha activa, la capacidad de escuchar sin juzgar, validar las emociones del sujeto. Si el sujeto siente estos síntomas frente a determinada cosa, ¿quién somos nosotros para juzgar? Patricia, ¿estás por decir Perdón, algo? Sí, y dígame. perdón, y perdón, compañeros. Les comento, aquí en mi casa, en donde yo vivo, ha llovido mucho, ha habido muchas inundaciones y mi casa fue afectada bastante. Entonces tengo una patrulla de gente arriba del techo golpeando, no puedo escuchar bien. Así que yo no sé si voy a poder seguir conectada. Seguiré mirando, pido disculpas por la interrupción primero y No, me ok. tuve que venir de mi casa porque es un caos mi casa, arriba del Ok. techo, ¿no? Así que mil disculpas, está buenísima la clase, la terminaré de mirar después. Sí, sí, o sea, podés desconectarte o seguir conectada tratando de escuchar y después con la grabación acompañar lo que no se está escuchando bien. Esto para vos y para todos los compañeros que puedan tener situaciones similares. No te preocupes, Patricia, gracias por avisar. No, de nada. Bueno, ¿de qué habla la comunicación abierta? Por un lado, dejarle claro a la persona con la cual vamos a trabajar la ansiedad, igual cuando hablo de la persona, hablo del grupo, a menos que estemos ejerciendo el rol de operador en salud mental. Entonces ahí sí vamos a estar con una personita al frente nuestro, donde estas cosas también vamos a tener que aclararlas, ¿no? El darle la seguridad de que los vamos a estar escuchando. Por otro lado, cuando nos digan sus síntomas y el porqué de esos síntomas, no juzgar. ¿No? Por ejemplo, algo que comentó la compañera Natalia, que decía la hija que tenía esta sintomatología por el niño que no estaba haciendo ninguna situación con ir al jardín, ¿no? No sé, para algunas personas va a ser una tontería, pero para ella no. Entonces, juzgar o decir, bueno, pero ¿por qué estás ansiosa por esto? No va, digamos, ¿no? Por eso hay que validar las emociones que tiene el otro sobre la situación que la tenga, porque para ese otro, esa situación es ansiosa, indiferentemente si para nosotros es o no es ansiosa. Eso no viene al caso, digamos, ¿no? Y por otro, evitar dar consejos cuando no nos los piden. Si no nos está pidiendo un consejo, vamos a acompañar al proceso de síntomas que tenga, esa dificultad para respirar, esos dolores de cabeza. Vamos a acompañar eso.
No darle un consejo que tal vez no nos pidió o tal vez ya está en un tratamiento psicológico donde nosotros estamos aportando datos que su terapeuta o ya los ha tocado o los va a tocar después de resolucionar otras cosas, ¿no? Entonces, si no nos piden consejos, no los damos. Por otro lado, establecer los límites claros y de manera respetuosa. O sea, si bien nosotros vamos a estar para ayudar al otro, también lo vamos a hacer en tiempos y espacios determinados. Esto del encuadre, ¿no? Vamos a ayudar y dar herramientas para que el sujeto pueda gestionar estas crisis de ansiedad y también nosotros poder poner límites sanos a eso, ¿no? También pudiendo nosotros resguardar nuestra salud mental. Por otro lado, fomentar actividades relajantes, ¿no? Porque es importantísimo que el sujeto pueda tener espacios dentro de su vida donde se sienta bien, donde se sienta que está disfrutando. Si esta situación me genera ansiedad, voy a buscar otras actividades que contrarresten eso. ¿Pero para qué? Para que no sea crónico. ¿Queda claro esto? Porque decíamos, si estamos ansiosos las 24 horas del día, nuestro cuerpo se va a resentir. Entonces, si estamos viendo que tenemos ansiedad crónica, es poder encontrar actividades y por lo menos 1 hora o 2 horas hacer algo que me saque un ratito de eso para que el sistema nervioso se pueda relajar, para que mi cuerpo se pueda relajar, para que pueda estar por un rato en los parámetros esperables de funcionamiento. Bien. Em, Ofrecer apoyo práctico, que esto es lo que vamos a hacer hoy, poder dar herramientas, digamos, ¿no? Y crear ambientes donde el sujeto, de vuelta, pueda sentirse cómodo dentro de todo esto que le pasa todo el día, poder generarles un espacio determinado donde se sientan bien, donde se sientan seguros. Para eso, el lugar debe estar ordenado, con una buena iluminación y con música relajante es optativo, pero música instrumental podría ser. ¿Esto qué importancia tiene? Cuando por lo menos el ambiente no está cargado de estímulos, eso colabora a que disminuyan, ¿no? Estas ideas o estos pensamientos estresantes o angustiantes o ansiosos, ¿sí? Repito, es importante poder hacer como un freno o una pausa a todo eso que su cuerpo está sintiendo a través de estas dinámicas. ¿Bien? Bueno, vamos con una herramienta. Dame un segundo, está por estornudar. Más yo ya por haberlo dicho no va a pasar. La respiración. Respiración, chicos, de vuelta es lo mismo, ¿no? Nuestro cuerpo, ya sea que ya está en una crisis de ansiedad o está preparándose para eso, el cuerpo decíamos que altera su respiración y sus palpitaciones. Está en un estado de sistema nervioso activado el simpático. ¿Qué herramienta tenemos para obligar que ese sistema simpático pueda relajarse? Ni más ni menos que una buena respiración, porque eso hace que las pulsaciones bajen, que la respiración se organice, que los pensamientos se clarifiquen, ¿no? Y parece una tontería, pero la respiración es nuestra primera herramienta. En el material tienen una, que es la respiración diafragmática, que está explicada pasito a pasito, pero les voy a compartir un video donde vamos a ver 4 respiraciones que podemos enseñarle al otro y nosotros aplicar en nosotros. ¿Sí? Para que tengan, en vez de una herramienta de respiración, puedan tener 4. ¿Por qué? Herramientas de respiración es un montonazo. Lo que necesitamos identificar es qué le va a servir a ese grupo o qué le va a servir a esa persona porque la ansiedad nubla el pensamiento. Entonces hay que ver cuál de todas las respiraciones el sujeto las puede incorporar rápido y saber hacerla aún en el peor momento, ¿no? Tiene que ser algo que para el sujeto sea sencillo de recordar o de hacer. Entonces, mientras más tengamos para ir probando para ese sujeto, mejor. ¿Queda claro? Bien. Vamos con este mini videíto, dura 2 minutitos nomás y nos va a proporcionar 4 herramientas
de respiración. Saqué la presentación para poder priorizar el sonido y optimizar el video. Confírmenme que se escuche bien cuando empiece a... ¿Lo escuchan bien? Igual no tiene voces, sino que tiene música. ¿Se escucha bien? ¿Me confirman, chicos? Porque no los estoy viendo. Sí, sí, se escucha bien. Excelente. Muchísimas gracias. Bien. Vamos con la primera. La primera que propone el video es la respiración 478, que a mi criterio es la mejor y es la que más utilizo. Pero, hay personas que les cuesta, ¿no? Esto de el recordar y le dan demasiada importancia a los segundos, que literalmente no le tenemos que sumar otro problema más a la persona, ¿no? Este de cuántos segundos son. Por eso hay personas que lo van a poder hacer y otras personas que le va a generar, ¿no? Uy, ¿qué era lo que tengo que hacer? Y podemos usar otra, ¿no? Pero, ¿en qué consiste esta respiración? ¿Cómo la podríamos explicar a otra persona? Esta es una pregunta para todos. Se llama 478. ¿Qué pasa en 4 segundos? ¿Qué pasa en 7 segundos? ¿Y qué pasa en 8 segundos? Sería inhalar, contener y exhalar. Exacto. 4 segundos de respiración. Sostengo 7 segundos y durante 8 libero. Bien, esto es muy útil porque en realidad se hace en periodos o en situaciones de 5 minutos, ¿no? Y en 5 minutos lo hacemos un montonazo de veces. El sujeto empieza a concentrarse más en 4, 7, 8. 4, 7, 8. Este pensamiento desordenado se empieza a acomodar, estas pulsaciones que estaban aceleradas empiezan a descender, esa respiración que estaba más alterada vuelve a normalizarse y eso obliga al cerebro a normalizar y a decirle al cuerpo, estamos tranquilos, no hay peligro, tranquilízate, digamos, ¿no? Y lo obliga a entrar en un estado parasimpático, que es el que buscamos. Decime, Gra. No, yo voy a yoga y casi que te diría que las cuatro se La practican, pero se tercera, exhala por la nariz también. eso. El yoga. Siempre, en realidad voy a hacer una aclaración que es útil a esto que está diciendo Graciela. Primero, tengo muchas profes de yoga y la última, la de la nariz, se usa un montonazo, así que la gente que está entrenada en yoga le va a servir un montón. Y otra cosa, cuando más adelante veamos esta estimulación del autocuidado, actividades como el yoga, el tai chi y esas técnicas son útiles, muy útiles. Y otra cosa, la mayoría de las respiraciones, excepto cuando hay algún problema respiratorio,
siempre son por la nariz, porque la nariz tiene una función, porque si no respiraríamos por la boca y no tendríamos nariz, digamos, ¿no? Hay una explicación fisiológica del por qué por la nariz. Para inhalar, tiene que ser por la nariz, por el simple hecho de que este cañito que va a llevar hasta los pulmones va a tomar toda la mugre del ambiente o esta suciedad que hay en el ambiente y la va a retener para que no entre directamente a los pulmones. También, si el aire es muy frío o muy caluroso, le va a dar a la temperatura justa, ¿no? Entonces, hay una explicación del por qué por la nariz y no por la boca. Sí, por la boca puede exhalarse. Ahí no hay problema. Si al sujeto le cuesta exhalar por la nariz, bueno, puede hacerlo por la boca. Pero al tomar el aire del ambiente, lo ideal siempre, a menos que haya alguna situación en la nariz o alguna situación, puede ser una rinitis o estar con una alergia y además con una situación de ansiedad, usaremos la boca, digamos, ¿no? Pero en general se espera y se debe hacer por nariz. Gracias por el comentario, Era. Bien, entonces, ¿cómo le explicaríamos a una persona o a un grupo? Es sentarse en una posición cómoda, inhalar por 4 segundos, retener y soltar. Esto de la mano no es particular. Esto le va a ayudar al sujeto también de manera pedagógica a entender el ejercicio, ¿no? Entonces, damos este ejercicio y mientras más simple, mejor. Mientras menos complicadito sea esta transmisión de la información, mejor. ¿Cuál era la otra? Teníamos la respiración abdominal. La mayoría de las personas, y sobre todo cuando estamos en una crisis de ansiedad, la respiración es corta y la sentimos acá arriba, ¿no? Es acá arriba. Cuando la respiración es abdominal, requiere la extensión total de los pulmones, ¿no? Entonces es mayor tiempo, mayor cantidad de aire y ritmos más largos. Que de vuelta lo que estamos buscando es que el sistema nervioso se relaje. Para eso, esta respiración es ideal. Tercera, la respiración alternada. Es buenísima. Inhalo con una, llego al extremo o llego a la máxima inhalación posible. Cuando estoy en ese pico, cambio y suelto por el otro. Bien. Y estos ciclos hacen todo. Hay otros lugares donde también se le puede llegar a decir respiración circular, ¿no? Porque el aire hace esto, ¿no? Entra por uno, sale por el otro, entra por uno, sale por el otro. Dale, Gra. En yoga, en esa respiración, además se ponen dos dedos acá, que no sé si cumple alguna función para esto. Eh, no sé, yo yoga no hago, pero Le voy capaz a que hay preguntar al algunas. profe. Sí, por favor, y nos compartís la semana que viene, el próximo sábado, porque por ahí si lo potencia o tiene alguna utilidad o algo, o una explicación que nos pueda servir, tráelo, porfa, para la semana que viene. Y la última, ¿cuál era? Eh, creo que estaba acostado, la progresiva. ¿En qué consiste la respiración progresiva? ¿No? Vamos a tratar de ir concentrarnos todos estos pensamientos que aparecen en la ansiedad, tratar de concentrarlo en otro lado. ¿En qué otro lado? En sentir cómo esta respiración que yo estoy haciendo va a cada parte de mi cuerpo. Me voy conectando con mis piernas, me voy conectando con mis pies, me voy conectando con mis hombros, me voy conectando con mis manos. Todo esto es esa doble función de que el cuerpo se relaje y que los pensamientos se calmen. ¿Bien? ¿Quedan claras estas respiraciones? Se pueden usar en cualquier momento, antes de una sesión, durante una sesión o al cierre de una sesión si esa sesión fue movilizadora. En los grupos terapéuticos, dependiendo cómo es el cronograma que se tiene, hay algunos días que se tocan temas donde el sujeto lo va le va a generar estas ansiedades, ¿no? Por ejemplo, en adicciones, ver la relación con la sustancia o ver cómo esa sustancia afectó a sus vínculos, ¿no? Y el recordar eso o el empezar a trabajar esas cosas, la ansiedad va a aparecer. Entonces pueden usarse en cualquier momento o en un grupo operativo. Quieren empezar a hacer la tarea que se le dio en el día y están ansiosos porque no saben si va a salir bien, que tienen poco tiempo, esto, lo otro. Bueno, chicos, tranqui. Hagamos una respiración y empezamos con la tarea del día.
¿no? Por eso les digo, también se usa en los grupos operativos esto. Tamara, prende el micrófono, Tami, porque si no... Ok. Ahí va. Estas respiraciones también se aplican para los ataques de pánico. Sí, sí, sí. De hecho, cuando la persona después de esa situación queda alterada, ¿no? En esos 7 u 8 segundos no podemos hacer nada, digamos, ¿no? El sujeto tiene que transitar la sintomatología, pero luego de esos 7 segundos, 10 segundos que hablábamos, va a quedar alterado. Entonces ahí lo adecuado es tomarse unos segundos antes de levantarse o seguir haciendo lo que se estaba haciendo. Lo ideal es normalizar al cuerpo. Así que sí, ni bien termina el ataque de pánico, el poder hacer respiraciones de este estilo va a ayudar un montón. Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? O sea que cuando está padeciendo un ataque de pánico, simplemente hay que dejarlo que surja nomás. Hasta Exactamente. tanto él finalice, no se puede hacer nada respecto a eso. Exactamente, hasta que el pensamiento no salga de ese pensamiento de muerte o ese pensamiento catastrófico, no vamos a poder sugerir esa respiración, ¿no? Sí podemos acompañar, sí podemos mirar, sí podemos decir, seguí mi respiración, o sea, me puedo poner al frente de la persona y pedirle que siga o imite mi respiración, eso sí, pero para un ejercicio de este estilo tenemos que esperar que ese ataque pase. Natalia. Sí, a mí, por ejemplo, un ejercicio que cuando me agarraba eso me dio la psicóloga Ujú. fue que tenga siempre una bolsita Ah. a mano, o ya- que la mejor bolsita sería la de papel y no la de nylon, pero bueno, si no tengo es una de nylon. Y respirar dentro de de la bolsa y exhalar ahí dentro de la bolsa. Y la verdad que mejora un montón porque vos o sea, eh, respiras, o sea, inhalás el aire otra vez que vos sacaste y como que te llega más rápido a la cabeza, digamos, y como que te alivia, te mejora. Es muy loco ese ejercicio y está muy bueno, pero en realidad lo que estamos haciendo a nivel práctico es, en vez de hiperventilarnos y agregar cantidades excesivas de oxígeno, estamos haciendo que el cuerpo tenga poquito oxígeno y mucho dióxido de carbono. Entonces, el poquito oxígeno que toma lo manda directamente al cerebro. Es como, me estoy preparando para una situación, digamos, estoy hiperventilándome, entonces el cuerpo se obliga a relajarse, que volvemos a lo mismo, y concentrándose en ese poquito oxígeno que queda. Entonces eso es lo que calma. Efectivamente es una técnica que también se puede utilizar. Bueno, pero es un poco lo que hacen las personas que fuman, ¿no? Los fumadores, lo que hace el dióxido de carbón, vieron que cuando la mayoría de los fumadores están ansiosos, se prenden un puchito. Bueno, ese pucho lo que hace es meter dióxido de carbono y hace el mismo proceso que esta bolsa, nada más que con muchos químicos negativos. No voy a hablar bien del cigarrillo acá, chicos, y menos con una clase grabada, obvio. Pero digo, ¿por qué el fumador frente a una situación de ansiedad va rápidamente a esa sustancia? Por eso mismo, digamos, ¿no? El poco, en vez de toda la cantidad de oxígeno normal que está entrando, con el cigarrillo lo que hace es elevar el dióxido de carbono y el poco oxígeno que anda dando vuelta va a la cabeza. Entonces necesariamente bajan las pulsaciones y baja el ritmo respiratorio. No estoy recomendando fumar para bajar la ansiedad, quiero aclararlo. Tengo que hacer esa aclaración, evidentemente. Ok, vamos con otro. Visualizaciones. Las visualizaciones, si bien parece algo de lo holístico y algo que no nos va a servir, la psicología ha demostrado que nuestro cerebro, si visualiza una imagen que le produce calma, para el cerebro está en ese lugar. ¿No? Si la persona tiene la capacidad de ir a ese lugar feliz o a ese lugar que le da calma y logra cerrar los ojitos y visualizarlo con detalles, ruidos, olores, imágenes, para el cuerpo está ahí. No diferencia de esa imagen que está generando de la realidad objetiva, ¿no? Entonces también técnicas de visualización, de encontrar ese lugar seguro, hacen eso. ¿No? Nuestra psiquis es súper poderosa, entonces cuando logra imaginar bien ese lugar, que a veces es un recuerdo y a veces es inventado, nunca estuvo en las playas de
tal lugar, pero si lo puede desarrollar con una imagen muy clara y vívida, para el cerebro estamos ahí. Bien, y eso reduce la sintomatología de ansiedad. Bueno, ¿por qué la respiración y la visualización tienen mayor resultado cuando se practica en grupo? Primero voy a aclarar algo. Como operadores en salud mental pueden encontrarse con un usuario o con una persona individual, ¿no? Desde ese lugar de acompañamiento como operadores en salud mental, y ahí van a trabajar esto mismo, pero con el individuo solito. Como psicólogos sociales vamos a trabajar con un grupo. Y sepan que todas estas actividades realizadas en grupo tienen beneficios, aparte de los que tenemos individuales, tienen algunos beneficios que son de tipo grupales, que potencian estas actividades. Por un lado, hacer estas actividades en grupo, por ejemplo, talleres de respiración para personas con ansiedad crónica. Talleres de respiración para personas con fobias o ansiedades. Bien, ¿qué pasa en estos talleres? Lo primero que se genera es esta sensación o este sentido de comunidad. Hay otras personas que pasan por lo mismo que yo y que lo entienden, ¿no? Motivación, el ver cómo cada uno va creciendo y va aprendiendo a controlar esas situaciones ayuda y estimula a los otros a implicarse aún más en las actividades para enfrentar las ansiedades. Por otro lado, esto que acaba de decir la compañera de la bolsa es literalmente lo que aparece en los grupos de apoyo y de terapia. El que los participantes también cuenten cuáles son sus herramientas y por ahí hasta le ayuda a otro compañero, ¿no? Entonces esto de aprendizaje de nuevas habilidades ocurre en esto de lo grupal. Por eso también son tan importantes. Y otra cosa, normalizan la situación. Le pasa a todo el mundo, o por lo menos le pasa a estas otras personas que me están acompañando y que me entienden y que no tengo que explicar tanto lo que me pasa porque a ellos también le pasa lo mismo, ¿no? Entonces también dicen, esto le pasa a la gente, no es que es a mí, a la única persona del mundo que me pasa. ¿No? Entonces, tiene estos puntos extras, el trabajar la respiración, la meditación, y ahí sumamos yoga, tai chi, que también vengan desde ese lugar de practico esto porque me está pasando esto, el poder compartirlo en los grupos aumenta la efectividad de lo que se está haciendo. ¿Bien? Ahora, en grupos terapéuticos, en grupos de apoyo o en grupos operativos, vamos a tener dinámicas para poder trabajar esta situación de ansiedad. Una gran actividad para trabajar, sobre todo con los grupos operativos, los grupos terapéuticos, se llama mi caja de herramientas personales. El objetivo de esta dinámica es que los participantes puedan identificar y compartir estrategias, ¿no? Esto que decíamos antes de aprender nuevas habilidades. ¿Qué se le va a proponer a los participantes? Que puedan traer al grupo herramientas para afrontar el estrés o la ansiedad, explicando cómo es que las utilizan, cuál es su funcionamiento, cómo lo hacen, qué es lo que hacen, ¿no? Cómo se sienten al hacerlo, cómo se sienten antes de hacerlo. Entonces imagínense, un grupo de 10 personas. Nosotros como coordinadores les presentamos 4 respiraciones y después 10 participantes, cada uno trae una herramienta. Eso quiere decir que cada participante se va a ir con 14 herramientas para manejar la ansiedad. Bien, por eso también lo importante de trabajar en grupo estas temáticas. ¿Sí? Siguiente, el viaje de la relajación. Se guía al grupo entero a través de una relajación profunda, a través de una visualización guiada. ¿Esto de qué vamos a tratar? De acomodarla según el grupo. Si es un grupo operativo, tratar de hacer una respiración guiada en el logro. ¿No? Si es un grupo terapéutico de adicciones, si es un grupo terapéutico de lo que sea, tiene que ser esa. Hay tantas visualizaciones, hay tantas meditaciones guiadas que vamos a poder elegir la adecuada para cada grupo. Bien, de vuelta, esto se puede hacer al inicio de la sesión, que sería lo ideal para que el resto de la sesión el sujeto esté relajado, o en mitad de la sesión, cuando ocurrió algo que al grupo lo desestabilizó o lo puso en un estado de alerta,
o cuando una sesión ha sido muy intensa para que se puedan ir tranquilos a casa, también poder usarlas de cierre. Y como van a notar, hay muchas actividades que duran 5 minutitos. Entonces es muy fácil meterlos, ya sea al inicio o al final, sin perder el objetivo o la pertinencia de dicho grupo. ¿Sí? Intercambio de técnicas de respiración, la misma que la primera, ¿no? Esto de, existen tantos ejercicios de respiración que si se plantea al grupo que puedan indagar, investigar y traer al grupo técnicas de respiración, bienvenido sea porque el grupo va a tener un manual, un repertorio de ejercicios enorme y además es diferente cuando lo dice el coordinador a cuando lo dice el compañero. ¿Por qué? Al coordinador se lo ve como una persona que no sufre ansiedad. Y un poco está bien que pase eso, porque los participantes de un grupo no tienen que saber mucho de la vida del coordinador, ¿no? Por ahí el coordinador sí, tiene terribles ataques de ansiedad, ¿no? Pero no es necesario que el grupo lo sepa. Ahora, cuando el coordinador dice, bueno, hagan esta técnica de respiración o esta otra, el grupo dice, bueno, pero si este ni siquiera tiene problemas de ansiedad, ¿qué está diciendo? Ahora, cuando el otro compañero dice, yo uso esto cuando me genera ansiedad, lo tomo porque sé que ese compañero está pasando por lo mismo que yo. Entonces, como que tomo más en cuenta la opinión de ese compañero que me está dando una técnica que a él le sirve que a un coordinador que está compartiendo una técnica. ¿Se entiende esto? Es psicológico, digamos, chicos, no tiene mucho que ver, digamos, en el sentido que no conocen la vida del coordinador, se considera más que el otro va a darme esa herramienta útil. Bueno, por otro lado, mapa de estrés o mapa de mi estrés. Identificar los factores. El objetivo es identificar los factores que desencadenan el estrés y las emociones asociadas. Se le pide a cada participante que cree un mapa donde represente situaciones que le generen estrés y emociones que experimenta. Luego se trabajan esas situaciones y esas emociones y a nivel grupal se desarrollan estrategias de qué se podría hacer, qué haría yo en esa misma situación. ¿Por qué es esto? Cuando a nosotros nos pasa algo, a veces no tenemos la resolución rápida. Ahora, cuando otro escucha el problema, sugiere, si pusimos bien el encuadre y explicamos que se debe hablar de una determinada manera, yo haría tal cosa, yo en mi lugar haría tal otra, estimula a que esa persona que comentó cuáles son sus situaciones de ansiedad, todo un grupo pueda darle como distintas herramientas desde sus perspectivas o desde su mirada. De vuelta, van a poder lograr muchas herramientas para enfrentar una situación que cuando la tienen al frente, por ahí no la pueden resolucionar. Y cuando un otro está viendo, sí puede ver una posible resolución. Y por otro lado, mindfulness o atención plena, el poder ejercicios que nos ayudan a conectarnos con el aquí y el ahora, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejercicios que ayudan a que el sujeto frente a una situación de ansiedad se concentre en la situación que está viviendo. Por otro lado, arte terapia. El arte terapia, que cada vez ha crecido más y más y más, antes era talleres o anexos que hacían psicólogos o terapeutas de cualquier índole, ¿no? Ahora fue apareciendo las diplomaturas primero, después las tecnicaturas, se está buscando que cada vez sea mejores las formaciones de esto porque se ha demostrado la eficacia, ¿no? que tiene el arte en cualquiera de sus modalidades, como puede ser el canto, el baile, la actuación, la pintura, ¿no? La escritura creativa, van a ayudar al sujeto, ¿no? a enfrentar situaciones de ansiedad, ¿no? Entonces, el arte en todas sus formas se ha consolidado como una herramienta poderosa para la expresión y el procesamiento de emociones, especialmente la ansiedad. Al ofrecer un canal alternativo para comunicar, volvemos a lo que decía Pichon Rivière, para poder trabajar la ansiedad necesitamos comunicarnos. Y a veces el sujeto, la comunicación oral no es su fuerte. Entonces, canales como el arte, ya sea el dibujo, la escritura, el canto o el baile, le van a permitir un canal de expresión de sentimientos, ¿no? El arte se convierte en un espacio seguro donde explorar y transformar las experiencias emocionales profundas. ¿Cuáles son los beneficios que tiene
Estas actividades de canto, baile, arte, pintura reducen la ansiedad, mejoran el estado de ánimo, elevan el autoestima, desarrollan habilidades y de vuelta la conexión con el otro, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Ustedes de su lugar como operadores en salud mental y como psicólogos sociales van a poder hacer, por ejemplo, grupo de baile en contra de la ansiedad. Grupo de pintura para trabajar ansiedad y angustia, ¿no? Pueden hacerlo bien focalizado para que el participante que viene a ser parte de esos grupos de apoyo, de esos grupos terapéuticos, o puedan saber que vienen a hacer esto para esto, ¿no? Y eso va a estimular la conexión social, tan importante para Pichon Riviere en el punto del manejo de la ansiedad. Vamos con otra herramienta interesante, el grounding. ¿Qué es el grounding? La traducción al español sería enraizar. Consiste en ejercicios que ayudan a una persona a conectar con su cuerpo y su entorno, en lugar de quedar atrapados en sus pensamientos negativos. Estas técnicas son especialmente para situaciones de crisis, como ataques de pánico o momentos de alta ansiedad. Ejercicios de grounding con objetos táctiles. Los objetos táctiles pueden ser excelente herramienta para facilitar o practicar el grounding, ya que proporcionan una conexión física con el presente. Esto que hablábamos recién de mindfulness o poder conectarse con, como es que decía acá abajo, la atención plena. Bien. Entonces, una de las opciones serían las bolsas de sensaciones. Es una bolsita que pueden ser unos cuadraditos como si fueran mini almohaditas que tengan texturas, ¿no? Por ejemplo, piedras, telas, arena, arroz, maicena, lo que sea. De vuelta hay que indagar en qué al sujeto le da tranquilidad al conectar y al tocar, ¿no? Por ejemplo, a mí la maicena me parece horrible. ¿Vieron que antes había unos muñequitos que se le acomodaba la carita? Bueno, como era de maicena, se notaba cuáles eran de maicena y cuáles no eran de maicena por la sensación que generan. Sin embargo, algunas personas, esa sensación que genera la maicena las relaja y se concentran en lo sensitivo de la situación. Cuando hay una situación de ansiedad, empiezan a aparecer todos estos pensamientos. Con este elemento, ¿el sujeto en qué se concentra? En lo sensitivo, en lo que está sintiendo para con esa bolsita. ¿Bien? Eso es, para Sí, acotar algo, eso es fácil sí, hacer, se lo puedo hacer con globos, con diferentes sí. texturas. Es más, hay unas bolitas chiquititas que luego al meterlo en agua se hace más grande, entonces puedes Ah, hacer de sí. diferentes texturas. Tal cual, ¿no? El poder hacer varios elementos y que el sujeto descubra cuál es el elemento que le da más tranquilidad o le genera Ah, mayor exacto, sensación de calma, ¿no? Poder dar sí, como ese catálogo, tal cual. tal cual. Ese es uno. Otro. Estoy mal de la garganta, chicos. Estoy feliz con que haga frío, pero me ha agarrado mi bella gargantita. Collar de Entonces, Sí, perdón, no, está bien. el tema de las bolsas son, o sea, bolsitas cerradas, digamos, no es que metes la mano en la maicena, sino que es No, no, como no, de bolsitas cerradas. Igual lo que Ah, acaba de decir bien. tu compañera suma un montón, porque también rellenar globos también te serviría. No piensen solamente en bolsas de tela, sino más en un contenedor que sea finito y que se pueda sentir la sensación por debajo. Pero puede ser también globos o bolsitas. Pero sí, cerrados, no es meter la mano en esta situación. Sí. Bueno, collar de cuentas. Un collar de cuentas diferentes tamaño y textura puede ser herramienta portátil para el grounding. Esto es muy divertido hasta hacerlo, digamos, ¿no? Dentro de los talleres o dentro de las actividades que se pueden desarrollar en un grupo de apoyo o en un grupo terapéutico, sería ni más ni menos que hacer un collar con todas cuencas o cuentas, no sé cómo se, a ver, cuentas diferentes, que de diferentes tamaños, formas, colores, texturas, ¿no? Algunas pelotitas más grandes, otras pelotitas más chiquitas, algunas de forma cuadrada, otras de formas estiradas, otras no. Mientras más variado ese collar, mejor porque de vuelta vamos a ir con los dedos tocando las diferentes texturas cuando empiezan a aparecer estas ideas que empiezan a ocupar el pensamiento.
Uno de los más comunes y que se usa mucho, pero deberíamos estar en nuestra casa o en un domicilio capaz, es el tema del hielo. No hay conexión más fuerte que poner hielitos en las manos, ¿no? Cuando empiezan a aparecer esta crisis de ansiedad, poner un hielo en la mano y mantenerlo apretado fuerte, 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 llega un punto que el efecto que tiene el hielo en la mano nos saca, ¿no? De esos pensamientos que están apareciendo de golpe. Y por otro lado, disculpen chicos, me había frenado 2 segundos. ¿Vieron que hablábamos al principio de las crisis de apego? Los niñitos tienen una técnica que es muy linda, que son los objetos de apego, que a veces son mantitas, a veces son pedazos de tela, a veces son muñecos, a veces son elementos que al sujeto, con el solo hecho de saber que lo tienen encima, reducen su ansiedad. Eso va a depender de cada persona y de qué elemento, si es transportable o no. Quedan claro estas técnicas de grounding. Se imaginarán que, que hay un montón más. Las más comunes son estas que hemos trabajado acá. Y las de las bolsitas es súper prácticas, digamos, ¿no? Esto de, por ejemplo, globos. Esto de los globos me encantó y ya voy a modificar la presentación para sumarla. Pero los globos o estas bolsitas pequeñitas es algo que se puede tener en el bolsillo, ¿no? Y poder poner la mano en el bolsillo, ¿no? En una situación social estresante y también que no genere, porque también el sujeto que tiene estas crisis de ansiedad lo que menos quiere es ser el foco de atención cuando está teniendo una crisis de ansiedad. Y estos elementos le permitirían esa regulación sin ser el foco de atención en el ámbito en el cual está, ¿no? Entonces lo desestabilizaría un poco menos. A veces cuando queremos ayudar a alguien, lo importante es saber hacerlo de una manera discreta, ¿no? Para no exponerlo. Al exponerlo, aumentan aún más la sintomatología, ¿sí? Entonces, si podemos colaborar o estar cerca o ayudarlo de una manera discreta, muchísimo mejor. O decir, vamos al baño o salgamos un ratito de acá. Eso es lo ideal, no intervenir o dar estas herramientas de respiración o esto adelante del grupo entero, si es algo que le pasó a un solo compañero o a un solo integrante. María. Profe, también podría ser hacer el collar de cuentas, pero como llavero, También, efectivamente. Sí, sí, también, para ideal. poder llevarlo, digamos. Exacto, para tenerlo encima. Puede ser un Sí. collar, puede ser una pulsera, puede ser una tobillera o puede ser un llavero, como dice la compañera. Lo importante es que sean formas variadas, que el sujeto pueda, cada vez que agarra cada uno, concentrarse con una sensación o una forma diferente. Muy bien, María. Bien. Sin importar todas las técnicas, porque hay un montonazo de técnicas relacionadas con la ansiedad, hay una forma de transmitir esta información en talleres, en grupos operativos, en grupos terapéuticos. Hay una forma que está basada en dos conceptos. Por un lado, la psicoeducación, o sea, poder ayudar a la comunidad y a los grupos a llevar conceptos de salud mental de manera simple, clara y sin términos clínicos o términos específicos y haciendo una relación lógica. Esto es ansiedad y tenemos esta herramienta. Las dos cosas de las maneras más simples, concisas y claras. ¿Sí? Porque buscamos eso, la psicoeducación busca llevar a la comunidad, y esto es una de las grandes tareas que tienen los operadores en salud mental, que es llevar esa información a la población, es llevar esa información a la comunidad. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para enseñar todas estas técnicas que vimos antes o en general? Primero, explicar el concepto. Para que el sujeto pueda incorporar algo, tiene que entenderlo. En este caso vamos puntualmente con el grounding. ¿Qué es el grounding? Bueno, son ejercicios que nos ayudan a conectar con nuestro cuerpo y salir de pensamientos negativos. Así, simple, conciso. Hay un elemento físico que me gustaría que te concentres, si estamos acompañando a una persona, me gustaría que te concentres en esta sensación y en nada más que esta sensación. ¿Bien?
Demostrar las técnicas, mostrárselas, hacerlas, ¿no? No es algo que le vamos a dar de tarea, es algo que vamos a hacer en grupo o con el sujeto, acompañándolo. Bien, se me traba un poco la imagen. Es como para que tengan de Sí, manera individual o grupal como un objeto transicional, a ver, estira la más. persona, Ujú, un objeto donde puede ser esto de los globos, de la bolsita, como sí. usted dice, y a su vez puede ser algo que tenga olor, no sé, olor a Ah, lavanda, olor a romero, en vez de que esta sí. bolsita, como dice usted, tenga, no sé, polenta o Ujú, maicena, lo que fuera, puede ujú. tener esto, romero con lavanda o algún olorcito en particular, o clavo de olor, qué sé yo, me imagino unas cosas de esas. Creo Estás que con un tiene un montón de nombre, ideas, es Majo, para hacer esta técnica y esta herramienta. Va a está estar muy bueno, bueno que está lo bueno. puedas implementar. Tal cual. Sí, tenemos que ir por dos lados con el tema de las esencias, de los olores o de las cosas, ¿no? Por un lado, hay determinadas esencias que estimulan naturalmente al cuerpo a relajarse y que son ideales. Hay que ver si el sujeto le sirve. Si al sujeto le sirve y además es una esencia cuya función es eso, potenciar estas bolsitas o estas herramientas es buenísimo. ¿Sí? Pero sí, sí se puede, Majo. Disculpa que te diga Majo, pero es el nombre que está en Sí, sí, el... está bien, está bien. Ok, no, no es que estoy tomándome confianza extra, ¿sí? Ok. Graciela, Ahí volveríamos al arte en todas sus ramas, como habíamos empezado, que hoy en tal día también cual. está mucho la aromaterapia, Sí, de hecho más una técnica la usamos terapéutica que mucho. arte, ¿sí? Ahí iría más como a técnicas alternativas, ¿no? De intervención, pero sí, sí, desde ya que sí. Aparte, no, a mí me pasa que hay muchas técnicas terapéuticas derivadas de lo holístico que me gustan por el simple hecho... Hay un audio que me está alterando mi psiquis. Deme un segundito, chicas, que quiero ver de dónde viene ese audio. Bueno, ahí está. ¿Se silenció? No, ahí lo encontré, era Karina. Cari, ¿querías participar y decir algo? Yo quería comentar que por ahí con las técnicas de aromas o qué sé yo, capaz que hay aromas que te llevan a un lugar que no te gusta o recuerdos que no son muy gratos y también me parece que hay que Claro. eso. Pero justamente es lo que le decía recién a Majo, digamos, ¿no? Tenemos que evaluar dos cositas con esos aromas, ¿no? Por un lado, cuál es el aroma y cuál es su función natural. Y por otro lado, si al sujeto le genera esa emoción positiva. Si no, no lo aplicamos. Efectivamente, ¿no? Que se llama esa memoria auditiva, esa memoria olfativa, digamos, ¿no? A mí me pasa eso con esto que vos traes, mi flor favorita es el jazmín. ¿Pero por qué? Mi bisabuela tenía una planta pero gigante de jazmín y era una cosa que cuando florecían era toda la casa con ese olor y a mí me lleva a un lugar hermoso, digamos, ¿no? Entonces, en mi caso, si tuviera o estas bolsitas, le podría poner jazmín, que en realidad no sería la primera opción que una persona que está capacitada en aromaterapia me sugeriría. Pero en mí me genera tranquilidad, digamos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esos dos factores, la sustancia o el aroma en sí y la situación que el sujeto le genera o no ese aroma, ¿sí? Pero muy buen aporte. Pero igual, primero, en primera instancia, yo creo que deberíamos, ya si sé que estemos con un individuo o con un grupo, Sí, conocer su ecro personal, digamos, y a base exacto. de ahí ver con qué herramienta, digamos, podemos acudir para ayudar a esas personas, ¿no? Creo que Exactamente. primero es por ahí y después por allá, Exactamente, hay como para algunas ayudarnos. técnicas, claro, hay técnicas que por ahí lo podríamos presentar en el primer encuentro, que son las de respiración, que esas funcionan o no funcionan. Y a medida que se va desarrollando el grupo, podemos indagar un poquito más y darle la herramienta exacta. Porque también es esto, chicos, la idea es que ustedes se vayan de estos talleres con muchísimas herramientas y que no sea, ¿no? Esta para esto, ¿no? Porque el grupo tiene sus verticalidades, tiene sus particularidades. Entonces, indagar sobre ellas van a servir aún más. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo se enseñan cualquiera de estas técnicas que estamos hablando? Primero, explicar el concepto. ¿Qué es ansiedad y qué es esa técnica?
Luego, demostrar la técnica. Luego, practicarla juntos, porque por ahí entendió una cosa, por ejemplo, entendió la respiración 6-7-8 y había ruidos en el ambiente. Y después no se acuerda qué era lo que tenía que hacer en 7 o qué es lo que tenía que hacer en 8, ¿no? Entonces es muy importante la práctica en el momento, o sea, acompañar y ver que ese ejercicio se ejecute de una manera adecuada para que después cuando lo haga solito tengamos la seguridad de que lo va a realizar bien, ¿no? No se pueden enseñar estas técnicas sin práctica, sin llevarlo a que en el momento la puedan vivenciar. Si son estas bolsitas, nosotros como coordinadores llevar una caja entera de bolsitas y permitir que los participantes las puedan tocar y descubrir. No es que le damos de tarea que vea cuál puede ser, ¿no? Es nosotros mostrarlo desde lo práctico. Por otro lado, personalizar las técnicas, un poquito lo que estaba diciendo Karina y un poquito lo que estaba diciendo Majo, ¿no? Personalizarlas, conocer a los participantes y hacerlos ideales para ellos. Bien. Y por último, estimular que no esperen a tener esa crisis de ansiedad, sino que la pueden usar en lo cotidiano, porque la práctica va a hacer que cada vez sean más intensas esos beneficios que tiene la técnica. Bien, entonces no es solamente usar estas bolsitas o usar estas cuentas o usar esto cuando ya estoy metido en la crisis, sino disponer de todos los días un momento para conectarse con esa cosa positiva o ese beneficio positivo que tiene la técnica, ya sea la respiración, ya sea la meditación, ya sea la visualización o estas técnicas que estamos hablando ahora. ¿Queda claro? El cómo compartir estos conocimientos. Bien ahí. Bueno, tuve toda la clase hablando de esto, así que no vamos a profundizar mucho, pero acá tienen el concepto bien delimitado de qué es un grupo de psicoeducación, ¿no? Que en grandes rasgos sería elegir un tema puntual, una situación puntual, poder explicarla, poder explicar cómo intervenir, practicarla junto con el grupo y generar herramientas. Bien. Pero tiene un marco teórico para que después ustedes digan, bueno, quiero hacer un grupo de psicoeducación de técnicas para la ansiedad. Quiero hacer un grupo de psicoeducación para acompañar a adolescentes que han padecido o están padeciendo bullying. Quiero hacer un grupo de psicoeducación de técnicas útil para un grupo de personas que está en un tratamiento de depresión, ¿no? Entonces, desde el primer momento se delimita que no es un grupo terapéutico, que no es un grupo de apoyo, sino que es un grupo de psicoeducación. Para que quede claro también qué viene a buscar ese participante y cumplir con las expectativas que ese participante viene, porque si esto que vamos a dar no le sirve, hay otros grupos, como un grupo de apoyo o un grupo terapéutico. ¿Sí? Así que hay que delimitar bien qué se va a hacer. ¿Qué beneficio tienen los grupos de psicoeducación? Y primero reducen los síntomas de ansiedad, porque sabemos lo que nos está pasando, lo cual ya nos da un control, y luego nos llevamos herramientas. Mejoran la calidad de vida, aumentan la autoestima porque empoderan al sujeto en eso que les pasa, poder intervenir ellos, y no solo la pastilla, o no solamente su psiquiatra, o no solamente su psicólogo, sino que les da una herramienta propia, ¿no? De sí mismo. Desarrolla habilidades sociales en el proceso, porque se ejecutan en grupo, y genera apoyo social, por lo mismo que lo anterior. Beneficios de trabajar la ansiedad en grupos operativos. Perfecto. Y acá nos metemos bien de llenito. Y no, ya no. Hoy hemos andado, pero muy bien con los tiempos, chicos. Los felicito a ustedes y me felicito a mí. Eh, porque no se va a estirar tanto. La Profe, ansiedad. profe, Sí, sí, Mariane. consulta, ¿hasta qué hora es el seminario? Y tendría que hasta las y media, te diría. Pero vamos a terminar antes, Ah, porque quedan solo bueno, dos diapositivas. qué pena, Ya, porque ya, me ya, tengo que ya. retirar. No te preocupes, pedí la grabación y mira los últimos 10 minutitos de clase. Por favor, Mariane, si tenés que Ah, retirarte, te agradezco que te hayas bueno, podido quedar hasta este momento. Y lo que te falte, que son estos últimos minutitos, pedí la grabación. Si hay alguien más en la ah, condición de la compañera, puede retirarse y luego observar esos minutitos. Te estaba viendo, Silvia. No hay problema. Pueden retirarse. gracias, Si tienen que retirarse, gracias. vayan y observen esos últimos minutos. ¿Sí? Vean todos los Muchas materiales para la gracias. semana que viene y traigan dudas ni bien empiece el encuentro. ¿Sí?
Para los que se quedan, vamos a ver estas últimas dos diapositivas que tienen que ver con la ansiedad en grupos operativos, en grupos donde hay una tarea central para ejecutar. Bien. En los grupos operativos, que un grupo entero esté organizado en una tarea, van a aparecer emergentes o situaciones que dificulten esa tarea. Problemas para ponerse de acuerdo, cambios que ocurren, obstáculos que aparezcan, ¿no? Entonces el coordinador de estas actividades tiene que estar atento a ver el clima grupal para poder intervenir y que la tarea se pueda llevar a cabo. Vamos a un ejemplo muy tonto y que tiene que ver con las empresas. Los psicólogos sociales están participando cada vez más en las empresas para mejorar los climas laborales, para dotar de herramientas a grupos que no están funcionando del todo bien, detectar si el problema es la comunicación, la cooperación, qué es lo que está pasando que este grupo no está funcionando, ¿no? Entonces, imagínense un grupo de ventas que hace ya 2 semanas que no está cumpliendo sus objetivos. ¿No? Entonces ya presentarse a trabajar y tratar de cumplir sus objetivos se vuelve cada vez más difícil porque hay un clima ansioso en el grupo, ¿no? Entonces, darles herramientas para manejar esa ansiedad y que cada jornada inicie de la mejor manera va a colaborar. No va a hacer que vendan más, pero sí que tengan una regulación mayor para poder enfrentar la frustración de que una venta no se concrete, por ejemplo. Digo, ¿no? Entonces, la importancia de poder generar en grupos operativos, donde la tarea puede ser tal vez la venta, ¿no? Poder mejorar ese grupo. Va a ayudar a que el grupo entero tenga conciencia de sus habilidades individuales, o sea, potenciar su verticalidad. Va a ayudar a que a nivel grupal se puedan desarrollar habilidades sociales. Reduce la ansiedad frente a la tarea, aumenta la autoestima grupal y la eficacia y genera un sentimiento de pertenencia mayor. ¿Qué se puede usar en los grupos operativos? Es diferente acá. Lo primero que usaríamos en un grupo operativo sería el análisis de la interacción grupal. ¿Qué quiere decir? El coordinador o los observadores que están a cargo de ese grupo, el poder identificar a través de la observación los picos de ansiedad del grupo. ¿Cuándo aparecen? Frente al cambio, frente a la actividad, frente a la devolución de la misma, frente a las situaciones evaluativas, frente a las actividades prácticas, frente a la participación oral, ¿no? Es detectar esos patrones. Luego, se pueden usar herramientas de roleplay, llevar al sujeto a estas situaciones estresantes y permitir que él y los demás compañeros desarrollen herramientas para el afrontamiento de esa situación. Feedback. El feedback lo que implica es que el coordinador pueda dar una devolución al grupo, ¿no? De lo que ocurrió para poder trabajarlo y que no vuelva a ocurrir, ¿no? Se observó, chicos, qué pasó que en esta actividad venían todos bien trabajando y cuando tuvieron que contarle al grupo lo que tenían que hacer, nadie quería hablar. ¿Qué pasó? Es indagar un poquito más, es preguntar, es poner sobre la mesa, pasó esto. ¿Cuál es su origen? ¿Qué es lo que le genera? Porque estamos estimulando qué cosa? La comunicación. Si sabemos qué les pasó, vamos a poder generar herramientas de intervención. Técnicas de expresión. Tengo colegas que además de ser psicólogos sociales son maestras y lo que hacen es en sus alumnitos, cuando empieza el día, tienen clase los días viernes a las 12 del mediodía. Son la última clase del día. Imagínense lo lindo que es ese ambiente, ¿no? Ya nadie quiere estar, ya están todos como muy alterados, están muy ansiosos. Y lo que hace esta colega es llevar unos mandalitas de tamaño así, chiquititos, y antes de empezar la clase les da a los alumnos para que los pinten. Los diseños son súper sencillos, cuadrados, círculos y triángulos, digamos, ¿no? Muy, muy sencillito ese mini mandala. Pero es para conectarlos con algo creativo antes de esa última hora o de esa ansiedad de querer irse o de poder estar en esa clase y ya querer estar fuera, digamos. Y por otro, técnicas de relajación y de respiración en cualquier momento del grupo operativo. Por ejemplo, en sus formaciones vieron que tienen 1 hora y cuarto de teoría, para los que están cursando en EduInnova, 1 hora y cuarto de teoría, después tienen un descansito y después viene el operativo.
Si el coordinador observa que ese grupo está ansioso, si ese grupo se está preparando para un examen, si ese grupo está preparándose para una instancia evaluativa, para una práctica profesional, y se ve que el grupo está ansioso, se puede empezar el operativo con una respiración, con una actividad que permita que se puedan focalizar en lo que está pasando y que surjan las dudas pertinentes para poder hablar en el grupo esa situación que les está preocupando de lo que tienen que hacer, ya sea un examen, ya sea una evaluación o ya sea un trabajo práctico o una práctica profesional. Bien, entonces va a permitir que luego de esa técnica de relajación o de respiración puede existir comunicación que ya no va a estar marcada por la ansiedad. ¿Sí? Ok, bien ahí. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal estuvo el día? ¿Lo sintieron productivo? Mirta, dígame. Buen día. Sí, realmente muy productivo toda la preparación de hoy, excelente, me ayudó muchísimo y la verdad que puedo implementarlo también en algunos grupos que yo estoy ahora, así que son más bien comunitarios y de la iglesia, o sea que muy interesante. Gracias. Me alegro un montón y me llena un montón como su docente que digan esas cosas y que lo vayan a usar, ¿no? Es mi mayor gusto, digamos, ¿no? El saber que lo van a poder usar ustedes o en los grupos en los cuales va a estar, para mí me llena un montón como profesional, ¿sí? ¿Algún comentario, alguna consulta o alguna preguntita? Ok. Yo igual, para Sí, Majo. Perdón que siempre estoy hablando. No, al Eh, contrario, bienvenido sea. Bien, para articular mi propia ansiedad, a mí me gustaría, voy a hacer un saboteador, de que si se puede mandar previo el material, porque, qué sé yo, a mí me gusta como leer antes para ver qué es lo que vamos a dar en la clase, ¿no? O sea, me Bueno. gusta leer el material antes. Bueno, está buenísimo que te haya enseñado ansiedad porque eso no va a cambiar que no tengan el material. Voy a explicar por qué. ¿Qué pasa con los alumnos? Lo leen al material antes y vienen o no participan o no preguntan o se adelantan a las preguntas porque ya leyeron el material y las únicas dos cosas que le dieron curiosidad fueron estas dos, o peor aún, no leen los materiales de este encuentro porque están tan preparados o están tan ansiosos por el encuentro que siguen que no se toman esta semana para evaluar lo que vimos en el día de hoy. Es por eso, en realidad, Majo, que no se manda antes. Hay una función pedagógica y este es el tercer grupo donde se hacen estos talleres y ha demostrado que cuando tienen el material previo, que de hecho supongo que lo hiciste cuando se te mandó bullying, ¿no? Que bullying sí se los pasaron antes. Levante la mano quien lo había leído al material de bullying antes de la clase. Es otra, y ahora que han vivido esta experiencia de venir sin nada, ¿no estás más atenta o más en lo que estoy diciendo que en lo que ya leíste? Sí, Sí, es verdad. sí. Ese es el tema, chicos. Yo entiendo las A mí, ansiedades. claro, Sí, claro. A mí en esta instancia de que yo no leí el material comparado con la primer clase, digamos, sí, he visto que se me generaron varias ansiedades y medio que por ahí no entendía muchas cosas de lo que vos estabas hablando, ¿viste? Yo por ahí me guío, ¿viste? Ah, esto está diciendo ahí, pero ahí es voy que ahí anotando. está bueno, Majo, que si yo digo algo que no se entienda, me intervengas en el momento. Es ideal que si vos me decís esto que está diciendo el profesor, ¿dónde está en el material? Que no tengo, me lo podés Claro. preguntar para que yo te lo explique en el momento a vos y que se lo repita a todos tus compañeros. Yo entiendo lo que decís, Majo. Mi sugerencia, lee el material de ansiedad durante la semana y de última, podés mirar algún video o algo relacionado, en este caso, con depresión, que es la semana que viene. Entonces, vos podés adelantar desde tu conocimiento personal y estar más tranqui de que no vas a estar en cero con esa Claro. temática, sería poder ver el viernes, ¿no? El día anterior, algún video
sencillito en YouTube de qué es la depresión o cuáles son sus síntomas, ¿no? Y ahí te adelantás y te baja un poquitín la ansiedad. Y después entregarte al proceso de este horario de clases. Es por eso, chicos. Y entre, si ustedes tuvieran el material de ansiedad y el de depresión, probablemente se enfoquen más en el de depresión que en el de ansiedad. Y yo lo que necesito es que lean en profundidad el material de ansiedad y me traigan dudas para empezar la clase. ¿Sí? Espero que estas técnicas de ansiedad del día de hoy, Majo, te sirvan. No mucho, pero bueno, lo que te puedo sugerir es ver algo de depresión el día anterior, ¿no? Depresión clínica y sentir que esos conceptos, por lo menos claves de qué es la depresión y cuáles son sus síntomas, eso ya te va a dejar mucho más tranquila para empezar el encuentro que viene, ¿sí? Gracias, Majo. Igual está súper bien que lo puedas plantear que lo estás, que lo que estás sintiendo, porque si no después va a quedar como internamente en vos en todos los encuentros, así que está súper bien que lo hayas podido plantear. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún tipo de consulta? ¿Algún tipo de sugerencia? ¿Algo? Bueno, sean libres. Disfruten lo que queda del fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Chao, gracias. Hasta el sábado. Adiós. Hasta el próximo Chao. sábado, Gracias, profe. por favor.